Bueno, pues chicos, 3-2 en el marcador, 5-7 en el global. Estamos en cuartos de final de la Champions. Nadie daba un duro por nosotros, la verdad. Seguimos ahí todavía. Y bueno, ¿qué decir, no? ¿Qué decir, Clash? ¿Estamos A ver, contentos? Yo diría que sí, ¿no? yo Bueno, ha estoy, sido un yo estoy contento por resultado yo estoy claro. contento por la clasificación, no te voy a mentir. O sea, sí que es verdad, y esto tengo que reconocerlo, que infravaloré bastante al Tottenham por la situación en la que están en Liga, pero creo que han habido muchos momentos en los cuales el Athletic ha hecho buen fútbol. Otros tantos que no, todo se ha dicho. Pero nos vale el gol de Julián, nos vale el gol de Janko, estamos ya en la siguiente fase y con todo el cariño del mundo y con todo el... No sé si alguien quiere ser agonías, agorero o lo que queráis, pero chicos, estamos a 5 partidos de ganar la Champions. 6 de hacer un doblete histórico. Es que yo lo siento mucho, pero yo me estoy empezando a ilusionarme una barbaridad. Porque claro, ya la liga ya es una evidencia que no la vamos a ganar ni de coña. Porque yo sinceramente mi opinión es que hay que rotar. Y más visto lo que hay ahora y demás. Pero cosas que no se han comentado. Hoy no estaba, por ejemplo, nos está faltando nuestro pilar en el centro del campo, que es Pablo Barrios, que ha jugado 20 minutos y que seguramente vuelve para el Pubil parón. tampoco ha estado. Pubil tampoco ha estado. Coque ha jugado un ratito. O Black. No ha estado Black. Que por cierto lo ha hecho muy bien Muso, hablaremos de él. Muso, aparte de los tres, más allá de los 3 goles, lo ha hecho muy bien Muso. Eso, Sí. eso es una realidad. Pero claro, o sea, yo creo que hay que ilusionarse. Ya viene lo gordo. Nos viene una final y nos viene una eliminatoria que va a ser durísima y que creo que vamos a tener todos un desfibrilador aquí al lado. Pero hay que ilusionarse, joder, que no todos los días estamos viendo un Atleti en unos cuartos de Champions. En plan, lo digo de verdad, o sea, hace un montón. No hace un montón, hace 2 años que no vemos uno, pero. Hostia, es que tenemos la oportunidad de llegar a semifinales con nuestra gente, en nuestra casa, con ilusión, sabiendo que ellos son favoritos. Y el Barça, una cosa que no se le tiene mucho en cuenta, el Barça tiene una ansiedad por ganar la Champions. Ansiedad, ¿eh? No te estoy diciendo deseo, que también, lógicamente. Ansiedad pura de la sexta, la sexta, la sexta, la sexta. Y es una cosa que al Atleti le puede venir muy bien. Y que, joder. Al Barça ya le eliminamos en el Calderón en Champions. Pues mira, les toca estrenarse en el Metropolitano, Pau. Quizá el único problema, el único problema que veo yo ahí, Clash, estoy contigo siempre a muerte. O sea, yo también me declaro creyente, soy muy fan de. Y le tengo mucha fe al Atlético, al Cholo, a todo lo que propone y tal. Quizá el único problema que veo ahí es el calendario que se nos viene. Sí, eso sí. El calendario que se nos viene, que bueno, aquí no estaba metido todavía los partidos de Champions, pero fijaos qué partidos en tan poco tiempo. Con todo el respeto del mundo, el Sevilla que salga a jugar el filial, ¿eh? Perdón, pero es que es así. O sea, Claro, porque el partido Champions, ¿qué sería? Justo después sería justo, de sería Liga, ¿no? justo del Atleti Barça que tocaría ir al Camp Nou. O sea, La semana esa del Sevilla, ¿no? la semana esa creo que es el 4 el 7. El 4 cae. Te digo cuándo cae. 7 de Espérate. abril, mira, Sí, me dice por va, me ahí, va, me voy a ahí meter Pau. en. 7 de abril sería El la 4 ida, es ¿no? el sábado. El 7. Sería el. Yo creo que sería más bien el 8. Más o menos. Porque el Sevilla, visto cómo están las eliminatorias, se jugaría más que el 12, el 11, entonces serían el 4 juegas la ida con el Barça, 7 de sábado a martes tienes domingo y lunes, martes vas a Barcelona, o el miércoles, perdón, para que tengas más que nada por la final de Copa. Me imagino que lo harán así por pura coherencia. El 8 juegas contra el Barça, el 11 jugarías contra el Sevilla, o el 12 más o menos, el 11 yo creo, y el 14 la vuelta de Copa, la vuelta del Champions. Es que fijaos que. Rotaciones rotaciones masivas, o sea, yo lo siento, rotaciones masivas, o sea, pero masivas. No, sí, sí, o sea, los partidos de Liga, el Cholo va a salir con el B. Eso lo tenemos todos clarísimo. Por eso mismo, pues ya está, y si Quitando el del encima Madrid, tal. que quizá haya un poquito más de titular, quitando el del Madrid, porque es verdad Pero que hay porque un está el parón parón, de. No por Claro, otra cosa. parón de selecciones. Contra el Barcelona en Liga va a salir con el B, en el Sevilla en Liga va a salir con el B. Eso lo tenemos todo clarísimo. Ahora,
Sí, sí. Se lo he dicho antes a Clash. A mí esto me recuerda mucho, no sé si acordáis, el mes de marzo del año pasado, que nos jugábamos también la Copa con. No sé si fue con el Barcelona también, ¿no? ¿Era Con el la Copa? Barcelona también. La Copa del Barcelona, Y la Champions el Liga, la Madrid. Champions, y cayó todo el mismo mes. Caímos de todo el mismo mes. Yo espero que no. Espero que esto no se vuelva a repetir. Pero es verdad que. O todo o nada, ¿no? Se podría decir. Mm. O todo o nada. Se vale soñar, me imagino, ¿no? Se vale soñar. A ver qué opina aquí Eh, nuestro compañero Carlitos, que lo tenemos por aquí. Bueno, Carlitos, se puede soñar, ¿no? Se puede soñar, yo Carlitos. desde aquí tengo que entonar mi culpa porque Carlitos tenía razón y el Tottenham nos lo ha puesto complicado, eso es verdad. Pero Es que, la verdad, yo no esperaba otra cosa. Además, creo que han tenido una manera bastante inteligente de abordar el partido. Es decir, ellos, por una cuestión de banquillo, por una cuestión de jugadores que tienen disponibles, por una cuestión también de cómo vienen sin ganar partidos desde hace mucho tiempo, este es el primero en más de un mes, de tener 3 goles de desventaja con el Atleti, era un partido muy complicado para ellos y tenían que no perder la fe, pero siendo conscientes un poco del contexto, de sus virtudes, de sus defectos, del equipo que tienen delante. Y yo creo que han tomado la determinación de no perderle la cara al partido y atacar por una especie como de goteo, ¿eh? Y venga, y venga, y venga, sin avasallar, pero teniendo muy clarito lo que hacer cada vez que cogían la pelota. Y eso les ha permitido no perder la cara al partido, no asustarse con el gol inicial anulado al Atleti a los 5 o 6 minutos, ponerse por delante en una jugada aislada y volvérselo a creer, que les haya empatado Julián y a los 4 minutos volver a ponerse por delante. Ellos sabían que era muy complicado, ellos sabían que físicamente les iba a dar hasta cierto punto, que no tenían recambios en el banquillo, pero han sido muy eficientes en su plan de partido y creo que eso también es una parte de aplaudir al Tottenham en el sentido de eh, esto es fútbol, papá. Quiero decir, hay que eh, gestionar, preparar, coordinar muchas cosas alrededor de un partido y de una plantilla y hoy sí creo que lo ha movido bien Tudor y los jugadores lo han entendido. Ha dado la sensación de haber una muy buena atmósfera en el Tottenham Hotspur Stadium, es decir, la gente sabe de dónde viene el equipo, el mm, esfuerzo que está haciendo y oye, hasta el gol de Hanchko en el 75 estaban a 2 goles de igualar la eliminatoria sin que estuviese 100% cerrado y aunque el Atleti da una sensación de peligro, ¿no? Con el 2-2, la verdad que el equipo ha podido meter el 2-3 en un par de acciones de Julián buenísimas, una de ellas maradonianas, si llega a entrar es un escandalazo. Y bueno, a mí me queda un sabor agridulce, ¿no? El hecho de decir, oye, ¿qué pasa? Que vamos a hacer partidos de ida cojonudos y vamos a perder todos los partidos de vuelta. No me gusta esto de estar pasando rondas. O sea, no me gusta, entendedme, que me deja un saborcillo así un poco tal el decir, pasamos, pero siempre nos mojan la oreja en el partido de vuelta. Hoy la imagen del equipo ha sido completamente diferente a lo de Barcelona, el rival era diferente y hay varias cositas positivas que ahora comentaremos muy, 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 muy interesantes, pero bueno, creo que es la única cosita, ¿no? Creo que el equipo no se ha merecido, ha hecho un buen partido el Tottenham, pero no se ha merecido perder. Pero al final, de es fútbol merecimiento, al final. eso es. Es fútbol y ya está. El Tottenham ha hecho el partido que tenía que hacer. También, pues, lo que dices tú. O sea, yo sinceramente me esperaba que el Atleti iba a ser un poquito más dominante, un poquito más avasallador por el tema de que la situación. O sea, sí que lo pensaba pues porque el Tottenham venía con muchas bajas, porque tal, porque bueno, en fin, por todo esto. Pero yo sinceramente, yo me quiero alejar un poquito de lo que pueden ser los magufos, los que pueden ser un poco los más agoreros, porque es que el Atlético de Madrid está en cuartos de final de la Champions League. Lo vuelvo a decir y lo vuelvo a recalcar. Es que puede ser una temporada muy bonita y no tienes la presión de la liga porque ya la tienes perdida y el objetivo de la Champions está asegurado, prácticamente. Además, sumando a eso, Clash, he visto un dato muy interesante de nuestros amigos de Atlético Stats, que el Atlético es el equipo, el cuarto equipo que más, te lo digo exactamente, ¿vale?
si lo encuentro. El cuarto equipo de Europa que más veces ha llegado en Champions League, desde la 2013-2014. Primero el Bayern con 12, segundo el Real Madrid con 11, tercero el Barcelona con 10 y cuarto el Atlético con 8. Hostia. 8 veces. O sea, cuidado con esos datos. 8 veces entre los 8 mejores de Europa. Pero claro, ese dato habría que ir incluso más allá, Adri, porque has dicho desde qué año, desde la 2013-2014, ¿verdad? 2013-2014. Claro, de la 2013 a la 2014 nos salen 12 temporadas, de esas 12 temporadas 8, pero hay en una de ellas que el Atleti no tuvo la opción de llegar a cuartos porque fue eliminado en fase de grupos, es decir, estaríamos hablando de 8 de las últimas 11 ediciones. Bueno, no está mal que en 8 de las últimas 11 te hayas colado entre los 8 mejores. En 8 de las últimas 10, porque quedas eliminado en fase de grupos en 2018 y en 2023. Bueno, 2022, 2017, 18 y 22, Sí, 23. efectivamente, Clash, y la que te vas a Europa League, ¿no? Por así, o Claro, sea, y que acaba siendo campeón. O sea, podríamos decir, habría que mirar ese dato un poco más allá y decir, de todas las veces desde que llegó Simeone a la segunda fase de la Champions, que han sido en todas menos 2, de todas esas veces ha llegado 8 a los cuartos de final, 8 de 10, si no me equivoco. Se me viene a la mente eliminatoria, veces que le han eliminado al Atleti en octavos, el año pasado, alto robazo que será recordado en el año 2500 después de Cristo, y la remontada de la Juve de Cristiano en 2019, si no me falla la memoria. Esas son las que se me vienen así rápido, ¿no? De eliminaciones de y la hay la del Chelsea también de 2021, que no puedes jugar el partido de ida en tu casa, tienes que jugar en sede neutral y luego sí que la vuelta se juega en el campo del Chelsea. Y diría que ya estaría. No, ya está, porque no dan los números. Si se ha metido 8 veces, no dan más Vale. los números. Pues ya está. Ojo también a este dato, ¿vale? Interesante. Julián Álvarez, que por cierto, hoy partidazo. Muy buen partido de Julián. Muy buen partido de Julián. Partido de Julián. Ha generado 20 goles en 21 partidos con el Athletic Champions. 20 goles de 21, ¿eh? Cuidado con los datos. Sí, o sea, este año Es de una momento salvajada. lleva, si no me equivoco, lo hemos actualizado durante el partido, lleva 8 goles y 4 asistencias, si no me fallan los datos que tengo yo aquí. No, mira, ya se los han actualizado aquí, estaba echando un vistazo. En teoría, según los datos que tengo yo aquí, lleva 7 goles y 3 asistencias este año. Tengo que revisarlo porque creo que eso es lo que he puesto en el directo antes de que marcase o después, no me acuerdo. Entonces, pero bueno, Dice Pau que es el partido de 100 de Julián hoy, por cierto, Sí, con la sí, camiseta del Atlético de correcto. Madrid. Con el antiguo formato tendría ya placa en el paseo de leyendas. Bueno, no entonces, sé. bueno, está muy bien. O sea, está muy bien haber recuperado para la causa a Julián, porque hoy no solo es que haya marcado un gol, un muy buen gol, y haya dado la asistencia a Hanchko, es que ha estado a punto de meter un gol de falta directa que ha sacado Vicario volando, es que ha hecho esa jugada maradoniana, es que ha tenido otras 2 o 3 merodeando el área, en fin. Antes del final de la primera parte, una que le pega desde la frontal, que la saca chavísimos con la cabeza, que se va muy cerquita del palo también. No, el partido de Julián ha sido Es, estratosférico hoy. sí, sí, sí. La verdad que muy bien, ¿no? La verdad que muy bien. O sea, bueno, un futbolista que este año le ha marcado al Frankfurt, le ha marcado al Unión Saint-Gilloise, le ha marcado al Inter, le ha marcado al PSV, le ha marcado al Brujas y le ha marcado al Tottenham tanto en la ida como en la vuelta. Entonces, bueno, 8 goles, no 7, efectivamente. Esto no está bien actualizado. Julián lleva ahora mismo 8 goles en Champions y 4 asistencias. 8 y 4, es decir, lleva más contribuciones de gol que partidos. Lleva 12 contribuciones de gol en 10 partidos este año. Y el año pasado, 8 contribuciones de gol. Es decir, que efectivamente, como decía Adri, en 21 partidos, 20 contribuciones de gol. O sea, un número, Números de bueno, crack. Sí, sí. un número a la altura Sí. de un grandísimo jugador que además de todo eso
tiene lo mismo que tiene Griezmann, aunque ocupen posiciones del campo distintas, ¿no? Que os habrá parecido hoy durante el partido. En ciertos momentos de ahogo donde lo que necesitaba el equipo era pausar un segundito, trenzar 4 o 5 pases para calmar el ímpetu del Tottenham, llegaba Griezmann o llegaba Julián retrasando su posición y daba ese desahogo al equipo, ¿no? Entonces, bueno, 2 jugadores diferenciales, únicos, top. El partido hoy del capitán ha sido increíble, una vez más. Y bueno, derecho para soñar con los pies en el suelo y sabiendo que esta eliminatoria contra el Barça pues viene en una fecha tremendamente complicada, ¿no? La ida y la vuelta vienen justo 10 días antes de la final de Copa, ¿no? Vamos a ver, 7 y 8 ida, 14-15 vuelta, sábado 18 a las 9 en la Cartuja final de la Copa del Rey. Entonces, bueno, el Atleti va a terminar su eliminatoria de cuartos y saber si está en semifinales o no entre 72 y 96 horas después de alcanzar su primera final desde 2018. Si atendemos a finales como tal, ¿no? No el formato este de Supercopa. Entonces, bueno, pero entre medias tiene que ir al Pizjuán con un Sevilla que no tiene ni mucho menos asegurada la plaza en primera división. Primero un derbi, que quizás es lo que menos nos preocupa ahora, porque hay derbi y luego parón. Y el partido de Liga contra el Barça es Metropolitano, Camp Nou, Metropolitano, ¿no? Tengo mucha curiosidad por ver qué equipos van a sacar Atlético y Barça 4 días antes de enfrentarse en Champions. Sobre todo el Barça, que se va a estar jugando la Liga y que, bueno, vamos a ver, el Barça no se puede dejar llevar porque lo de la eliminatoria con el Atleti es al 50%. Totalmente. O sea, Partida de ajedrez, literal. Partida de lo que le ajedrez, conviene literal. al Barça de cara precisamente a afrontar la eliminatoria con el Madrid es una victoria, no estar en el Bernabéu. Y fijaos una cosa, si ganamos al Real Madrid, le allanamos el camino al Barcelona, que no nos interesa. Porque si le allanamos el camino al Barcelona, va a salir con más rotaciones de lo que pensamos en Liga. Veremos a De ver. momento ya tiene una baja muy sensible con Joan García. Para empezar, al menos en la ida. ¿Pero Entonces, se ha dicho qué le pasa? creo que tiene para 2-3 semanas. Bueno, si tiene para 2 semanas debería de llegar. Vamos a ver. Le quedan 3 semanas para el partido, ¿eh? De ida. Es el día 7 u Hostia, 8 vale. de abril. Estamos a 18 de marzo. Quedan 3 semanas para el partido. Microrotura, dice Pau. Una microrotura muscular entre 2 y 3 semanas. Vamos Por a ver. cierto, De cercanas, el contratiempo le impedirá defender la portería contra el Rayo Vallecano, como ya le sucedió en septiembre, y a partir de sí, si son 2 o 3 semanas se sí, pierde. podría volver para el partido de Liga. Sí. Bueno. ¿Tienes, Adriel, el audio sin el vídeo, por si acaso? El de este, no, creo que no pasa nada. O sea, simplemente se ve el césped. Pitch. Si se ve pitch. Exacto. Vamos a ver qué ha A ver, dicho ahí. el capitán hoy. Sabe marcar el tempo de los partidos, pero esta noche aún así se ha sufrido. Se ha perdido, es verdad, pero lo importante, Antoine, es que el Atlético de Madrid está en cuartos de final. Buenas noches y enhorabuena. Bueno, sí, la verdad que muy contento, ¿no? Por el pase a cuartos, por la gente que vino a vernos y nada, cosas que mejorar, pero vamos a celebrarlo hoy. Esperabais, teníais claro que ibais a pasar minutos complicados y así ha sido esta noche. Sí, nos ha costado entrar en el partido. Yo creo que en los últimos 20 minutos de la primera parte estuvimos mucho mejor, pero nos costó encontrar soluciones. El Cholo y tus minutos esta temporada, porque es que te vemos mejor que el año pasado, por ejemplo. Bueno, es verdad que el año pasado, después del marzo, fue complicado, como dije, ¿no? Porque tenía muchas ilusiones y en marzo es donde nos costó en todos los títulos y ha sido un palo muy difícil de aceptar y me costó volver a mi mejor nivel y nada, estoy disfrutando mucho y en lo que haga falta, pues aquí estoy. Y ahora por el Barça, ¿vais a ser capaces de eliminar al Barça 2 veces a doble partido? Bueno, sabemos que va a ser dos encuentros muy difíciles. Nada, habrá que no hacer el partido que hicimos en la vuelta ahí y nada, habrá tiempo de prepararlo bien.
Pues bueno. Pues muy bien. Bueno. Contento, Palabras ¿no? de capitán y líder, contento, sí. Yo creo que tenía así una cara como diciendo de a ver qué me va a preguntar hoy Mónica Marchante, que yo solo quiero irme a relajar un ratito, abrir algunas grits y cars de camino a Madrid-Barajas y descansar, que viene ahora el derbi y luego unos días para desconectar del fútbol con lo de las selecciones. Bueno, importante detalle lo de Lookman, porque no es la primera vez. Lookman es un jugador. ¿Sabéis a quién me recuerda? Me recuerda a una persona que está en este directo con el mismo nombre y el mismo apellido que un gran futbolista. Me recuerda a Adrián López y esa capacidad que tenía Adrián para llegar al área y como si se detuviese el tiempo. Se paraba, levantaba la cabeza y cuando es más fácil cometer errores, precipitarse, buscar solo la portería, Adrián siempre te pegaba un pasecito dentro del área cuando nadie lo esperaba, en una posición más ventajosa para meter gol. Y no es la primera vez en los 2 meses, ni llega, mes y medio que lleva Lookman en el equipo, que cuando llega al área, donde a muchos se les apagan las luces, Lookman tiene la sangre fría de decir a este que está mejor posicionado. Y ya le ha dado varios goles al Atleti así. Por ejemplo, el de Julián en Copa contra el Barça. El de Julián En en el, Copa contra el Barça, el segundo de Sorloth contra el Brujas en el Metropolitano. Hombre, es que son unos cuantos, son unos un cuantos. futbolista que tiene esa característica diferencial y muy poco vista, ¿no? De llegar al área y poner por encima la posición de un compañero a la suya para marcar gol, ¿no? Sí, Es sí, muy sí. interesante eso, es muy interesante eso. Se la voy a dar al que tiene, según el copilot de Microsoft, más porcentaje de posibilidades de gol que yo. Mm. Un poco eso. Bueno, esta imagen que me ha pasado Pau, curioso además. ¿Esto que es Pau? ¿Que de allí, del mismo estadio? ¿O en el aeropuerto? ¿Dónde ha sido esto? Porque, no sé, muy bien, ¿no? Muy bien por parte de, espero que del Tottenham, ¿no? No sé Pues es si que es. esa fuente de letra no sé, me suena como muy familiar, como si solo a lo mejor lo hubiese preparado, pues a Esto lo tiene, mejor esto tiene pinta de ser algo del Atleti seguro, ¿eh? si alguien que ha ido al partido pero vive allí Puede o algo así, Sí, ¿no? sí, sí, sí. ser. Algo así, algo así, Y luego algo así. recalcar el partidazo nuevamente de Qué Muso. bueno es este O tío, de sea, es verdad. verdad que nos han metido 3 goles, pero ha sacado unas que podríamos perfectamente. Nos podríamos haber ido con 5 o 6 goles, ¿eh? Sí, sí, nos podríamos haber llevado un carro y este tío para un par, pero una barbaridad, ¿eh? Sí, sí, Una sí. Sí, Juan barbaridad. Musso, Hay una la que le saca Pedro Porro, tío, qué eso barbaridad es de un parada. paradón, eso es un paradón impresionante. Eso es un paradón impresionante el de Pedro Porro, de las mejores paradas de la jornada, sin duda, y de esta Champions. Muy buen recurso de Pedro Porro en esa jugada, porque no tenía muchas más alternativas. Gran recurso y gran parada. Ha hecho alguna también abajo, esa típica de portero argentino de callejuela que ha hecho buenísima. Y en total, 8 paradas de Juan Musso, que se dice pronto, 8 paradas, 6 de ellas dentro del área, donde es un tío súper seguro. 3 veces ha salido de puños, hemos vuelto a verle bastante seguro hoy, incluso en un par de jugadas que quizá eran más complicadas porque ha sido valiente, pero delante de él había 4 o 5, no era fácil, ¿no? Se ha hecho gigante, es valiente, ha vuelto a parar, es un portero que para mucho, ya no es una... ya no es un espejismo de los 2 primeros partidos que ha jugado este año, es un portero que para mucho y creo que, bueno, está siendo un poco ingrata el devenir de los últimos partidos que ha jugado contra el Barça, contra el Tottenham. Miras las estadísticas y dices, Juan Musso, 2 partidos, 7 goles recibidos, ¿no? 6 goles recibidos, perdona, 3 contra el Barça y 3 contra el Tottenham. Para los partidos que ha hecho son muchísimos, pero bueno, creo que no debe de quitar el foco el número de goles recibidos versus las actuaciones Las tan buenas salvadas. que está haciendo. Sí, sí, totalmente. Totalmente, totalmente. Si queréis os canto un poquito cuál es el cuadro, Vale. porque tiene pinta de, bueno, tiene pinta no. O sea, es bonito, está bonito, bonito. Tenemos
Primera eliminatoria, Paris Saint-Germain-Liverpool, Real Madrid-Bayern de Múnich por una parte del cuadro, por la otra, Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid y Sporting de Portugal, Arsenal. Es que no lo quiere decir. No, hombre, pero es que no, o sea, que está muy, o sea, quiero decir que hoy es un día para ver el vaso medio lleno y todo eso, pero bueno, quiero decir, tienes al Barça delante y luego al Arsenal muy seguramente, o a un Sporting de Portugal que si el Atleti está siendo bueno en su casa en Champions, el Sporting de Portugal está haciendo unos partidos realmente buenos y es algo que viene haciendo ya desde hace varios años. Por cierto, fue allí el Atleti a jugar la Europa League, que luego acabó ganando en el 18 y salió escaldado. Bueno, es un equipo al que hay que respetar. El cuadro que le queda al Atleti por delante, pues yo no voy a entrar a decir si me parece mejor o peor que el del otro lado. Es muy difícil. A ver, de momento tenemos que jugar contra el líder de España, también todo se ha dicho. O sea, eso para empezar. Semifinalista el año pasado, que se quedó a una jugada de la final, recordémoslo, en Milán. Este año otra vez, bueno, ha ganado con suficiencia el Newcastle. Y tú has estado a punto de ver cómo te volteaba una eliminatoria. O sea, el Barça es un gran equipo con sus virtudes, con sus defectos, estupendo, pero es un equipo muy, muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, paso a paso. Luego un posible Arsenal en semis. Otro de los favoritos. Un Arsenal Bueno, que te ha pintado la cara hace 4 meses. chicos, estáis jugando la Champions, quiero decir, es lo que Sí, nos no, vamos está a claro, está encontrar claro. Es lo que nos vamos a Sería encontrar. maravilloso ganar al sí. Barcelona, luego al Arsenal y en la final al Bayern de Múnich. Sería espectacular. No, o sea, está claro que es la Champions, que te tienes que enfrentar a los mejores y el Atlético de Madrid llegó a su primera final después de 50 años en Lisboa, después de eliminar al Chelsea en semifinales, después de eliminar en cuartos de final al Fútbol Club Barcelona, llegó a Milán después de ganar al Bayern de Múnich en semifinales, al Barcelona también en cuartos. O sea, el Atleti los años que ha llegado lejos, desde luego al Escalerillas Fútbol Club no se lo ha encontrado, se ha encontrado a campeones de Europa. Sí. Y es lo que hay, y es la Champions, y esta que es más difícil todavía, ni os cuento. Ahora, precisamente por eso, creo que hay que disfrutar del partido a partido. Me gusta. Y el otro lado, ojito también, muy buen El show. otro lado del cuadro es que... Muy buen show. Es que mira que 2 enfrentamientos, impresionante. De partidazos, tío. Impresionante. Qué barbaridad. Tengo planes para el 7, 8, 14 y 15 de abril. Nadie me busque. Totalmente. Veremos a ver cómo pinta la Bueno. vaina.